Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. Soy camionero desde hace casi 10 años. Mi vida gira alrededor de las rutas que recorro por todo México, moviendo mercancía de un punto a otro. Siempre me ha gustado la libertad de sentir el viento entrar por la ventana, ver paisajes distintos y no quedarme encerrado en una oficina. Manejar es lo que mejor sé hacer. Aprendí el oficio de mi padre, quien toda su vida condujo camiones pesados. Él me enseñó a tener cuidado con las frenadas, a respetar el tráfico y a prepararme para cualquier emergencia. Yo creía saberlo todo. Pensaba que podía controlar cada situación en la carretera. Pero un día entendí que, con un solo descuido, la vida puede cambiar por completo. Por las mañanas, me levantaba cuando el sol apenas clareaba. Revisaba el camión de manera casi automática. Aceite, llantas, frenos, luces. Llenaba el termo de café y me aseguraba de llevar suficiente agua para el camino. Antes de arrancar, me gustaba poner un programa de radio para enterarme de las noticias. A veces, escuchaba música norteña o corridos. Otras veces, prefería el silencio. Salía de la central de carga y ajustaba mi GPS para el destino. Cuando la ruta era larga, tomaba varias paradas para estirar las piernas, comer algo sencillo y revisar el estado del remolque. Cuando pasaban los días y las distancias se hacían más largas, uno iba creando una especie de costumbre. Conducía sin pensar demasiado, casi en piloto automático. Contaba kilómetros, miraba el paisaje y calculaba la hora de llegada. A veces, en esas largas horas sobre el asfalto, me surgían recuerdos de mi infancia y de mi padre hablándome de accidentes en la carretera. Siempre me repetía: un conductor responsable está atento a todo. Era su lema, yo lo creía. Pero por mucha atención que pongamos, nadie está exento de un segundo de distracción. Aquella noche, al inicio, se veía tranquila. Había poco tráfico, y el cielo estaba despejado. El viaje era de regreso a casa después de entregar un cargamento en otra ciudad. Me sentía cansado, pero no tanto como para quedarme dormido. Había manejado muchas horas, aunque confiaba en mi experiencia. Veía la carretera vacía, sin luces alrededor. Tomé un trago de café que ya estaba tibio y me acomodé en el asiento. Puse la vista al frente y me dispuse a mantener la velocidad. Habían sido meses sin novedad. Nunca imaginé que esa calma aparente acabaría con un solo golpe. Iba por una carretera federal que cruzaba un tramo solitario. La noche estaba bastante oscura. Solo mis faros iluminaban la carretera. De pronto, en un parpadeo, sentí un golpe en la parte frontal del camión. Fue un impacto fuerte. Inmediatamente, mi corazón se aceleró. Pisé el freno con fuerza. El camión se sacudió y antes de que pudiera darme cuenta, quedé detenido al costado del camino. Sentía un temblor en las manos. Mi respiración se volvió agitada. Ni siquiera entendía qué había pasado. Con temor, bajé para ver qué era ese golpe. Entonces, unos metros atrás, lo vi. Era un hombre tirado sobre el asfalto. No se movía. Por un instante, me quedé paralizado. Mi mente no asimilaba la escena. Me acerqué con pasos lentos. En cuanto lo vi de cerca, me di cuenta de que su rostro estaba rojo de los golpes y su pecho no se alzaba. Intenté llamarlo, gritarle que me respondiera, pero no contestó. El silencio de la noche se rompía solo con mi propia voz. Levanté la mano para revisarle el pulso. No sentí nada. Me quedé allí, sin saber qué hacer. Lo primero que pensé fue en llamar a una ambulancia o la policía. Mi teléfono estaba en el camión. Tenía la mano sobre el bolsillo, buscando mi celular, pero un pánico me invadió. Recordé que en muchas ocasiones el responsable de un accidente podía enfrentar cargos graves, incluso si no hubiera querido lastimar a nadie.
Ya había escuchado historias de otros camioneros que, por un simple descuido, perdían su licencia y terminaban en la cárcel. Empecé a temblar, imaginando que mi vida se vendría abajo. Pensé en mi familia. Pensé en la forma en que eso podía acabar con mi trabajo. No estaba preparado para enfrentar un proceso legal. El miedo me dominó. Miré de nuevo al hombre y me di cuenta de que no se movía en absoluto. Era casi seguro que estaba muerto. Me dije a mí mismo que si alguien pasaba por ahí y veía la escena, podría culparme al instante. No vi testigos, ni otro vehículo. Estaba solo en medio de la nada. Esa soledad me dio una salida, aunque fuera la peor que podía elegir. Corrí al camión y subí temblando. Sentí el corazón golpearme el pecho con fuerza. Arranqué el motor. Sin mirar atrás, huí. El remordimiento empezó a crecer desde ese instante. Recorrí varios kilómetros antes de detenerme otra vez. En todo ese tramo, mi mente repetía la imagen del hombre tirado. El recuerdo martillaba mi cabeza. Me decía que había hecho algo imperdonable. Pero otra parte de mí buscaba excusas. Era tarde, no lo vi. Tal vez él cruzó mal la carretera. Intentaba convencerme de que no era mi culpa del todo. Pero el hecho de haber huido me hundía en la vergüenza. Cuando llegué a una parada de camiones, estaba sudando frío. Apagué el motor y apoyé la cabeza contra el volante. Cerré los ojos. Tenía el impulso de hablar con alguien, de pedir ayuda. Pero a la vez, sentía miedo. No podía confesar algo así a la ligera. Recordé que mi padre me insistía en que la honestidad es importante en la carretera. Me venían sus palabras de advertencia. Si llegas a atropellar a alguien, quédate y llama a emergencias. Asume la responsabilidad. Pero en el momento crítico, no seguí su consejo, y ahora no sabía cómo enmendarlo. Volví a encender el camión y continué mi trayecto. El resto de la noche la pasé manejando con la mente en blanco. Cuando al fin llegué a casa, me encerré. Apenas dormí. Mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Y si alguien anotó la matrícula? ¿Y si la policía comenzaba a buscarme? Mis manos seguían temblando cada vez que pensaba en ese hombre. Al amanecer, quise averiguar si había alguna noticia del accidente, pero me frené. Tenía pánico de encontrar algo, de leer una nota que confirmara lo que sospechaba, que el hombre había muerto. Mi conciencia me decía que era lo más probable, aunque me resistía a la certeza. Durante las siguientes semanas, fui evitando las rutas cercanas a ese sitio. Procuré no hablar del tema con nadie. En cada parada de camioneros, temía que alguien mencionara una historia sobre un atropello reciente. Pero nunca escuché nada concreto. Viví con la duda de si los familiares de ese hombre sabían que había sido un camión. Pasó el tiempo y nadie llamó a mi puerta. Nadie preguntó. Poco a poco, guardé el incidente en un rincón oscuro de mi mente. Creí que podría enterrarlo ahí para siempre, aunque en realidad seguía latiendo como una llaga escondida. El tiempo transcurrió y pensé que, de alguna forma, había salido impune. Durante ese año, mis rutinas siguieron igual. Conducía largas distancias, cruzaba pueblos y ciudades, regresaba a casa. Pero algo en mi interior ya no era el mismo. Me sentía tenso, preocupado, con la impresión de que en cualquier momento podía suceder algo malo. A veces, al acercarme a un cruce, me parecía ver a alguien de pie junto al pavimento. Al parpadear, desaparecía. Pensaba que era mi imaginación. Empezaron las pesadillas. En ellas aparecía el hombre que atropellé, con el rostro cubierto de moretones. Se me quedaba mirando sin decir nada. Otras veces lo soñaba persiguiéndome, corriendo detrás del camión. Me levantaba sudando, con el corazón acelerado. No podía volver a dormir. Optaba por quedarme sentado en la sala, esperando que amaneciera. Sentía un temor que no sabía describir. Estaba seguro de que era mi propia culpa, de que mi conciencia me pasaba factura. En una de esas noches, soñé que manejaba por la misma carretera. Alguien saltaba frente al camión
y yo no lograba frenar a tiempo. Desperté con un grito. Desde entonces, el sueño se volvió recurrente. Estaba tan perturbado que, al anochecer, temía cerrar los ojos. Durante el día, mi concentración se vio afectada. Conducir me daba cierto alivio, porque mi mente se ocupaba en la ruta, pero al llegar la noche, toda la calma se esfumaba. Una noche, me atreví a contárselo a un amigo llamado Ricardo, también camionero. Le dije que había atropellado a un animal en la carretera y que me sentía mal al recordarlo. Nunca mencioné que era una persona. Ricardo me aconsejó que fuera a la iglesia a rezar, que a veces eso ayudaba a tranquilizar la mente. Yo consideré la idea, pero nunca me atrevía a hacerlo. El sentimiento de culpa me hacía creer que no merecía perdón. Por fuera, intentaba actuar normal. Por dentro, me sentía cada vez más atormentado. Los meses continuaron avanzando. Muchas veces me repetí que no tenía sentido seguir con ese remordimiento. Nadie me había denunciado, nadie reclamaba nada, pero el precio que pagaba en mi interior era demasiado alto. No podía confesarlo ni liberarme de esa carga. Mi vida parecía una ruta interminable de pesadillas y sombras que no me dejaban en paz. Una mañana, después de una noche muy mala, decidí parar a desayunar en un puesto de comida al lado de la carretera. El lugar era modesto, con unas cuantas mesas de plástico y un techo de lámina para proteger a los clientes del sol. Pedí huevos con chorizo y un café. Trataba de despejar mi mente. El cansancio se notaba en mis ojos. Sentía que no había pegado un ojo en toda la noche. Estaba terminando de comer cuando un hombre se sentó a mi lado sin pedir permiso. Lo observé con desconfianza. Tenía una presencia algo extraña. Vestía ropas sencillas y me miró con una sonrisa leve. Pensé que tal vez quería venderme algo o pedirme limosna, pero no fue así. Se presentó diciendo que era vidente. Afirmó que tenía la capacidad de conectar con el mundo de los vivos y de los muertos. Lo miré con incredulidad. No entendía por qué me hablaba. A veces, personas con supuestos poderes se acercan a camioneros para leerles la mano o hacerles limpias a cambio de dinero. Yo no creía en esas cosas. Pero, antes de que pudiera decirle que se marchara, él habló con voz baja y firme. Me ha contactado un hombre que atropellaste y dejaste tirado en el pavimento. Él murió esa noche, y no diste la cara por su muerte. Sentí que el corazón me dio una vuelta. El plato casi se me cae de las manos. Esa información la tenía bien guardada, sin contársela a nadie. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de alguna broma cruel. Le pregunté con voz temblorosa: ¿Quién te dijo eso? El vidente alzó la vista y respondió: Nadie más que la misma persona. Está contigo en este momento. Quiere que hables con su familia y le pidas perdón a su madre. Me quedé mudo. Sentía la piel erizada. No sabía cómo reaccionar. Negué todo y lo acusé de mentiroso. Le dije que se alejara, que no quería oír más disparates, pero el hombre me respondió con un tono tranquilo: No te voy a forzar. Él solo quiere descanso. No podrá irse si no hablas con su madre y asumes tu responsabilidad. Dejé el dinero para pagar el desayuno y salí de ahí con el pecho a punto de estallar. No quería aceptar que un desconocido supiera mi verdad. Me subí al camión y me marché sin mirar atrás. Esa conversación se quedó rondando mi cabeza todo el día. No podía creer lo que acababa de pasar. Un desconocido había puesto al descubierto el secreto más grave de mi vida. Me aferré a la idea de que aquello era un engaño. Seguramente, alguien me había visto aquella noche y decidió chantajearme. Pero no lograba explicarme cómo se las arreglaron para saber detalles tan específicos. Iba conduciendo con un nudo en el estómago, tratando de pensar en alguna explicación. Tal vez el vidente investigó. Supo de un accidente en esa carretera y juntó pistas. Me repetía que no era posible que un muerto lo hubiera contactado. Aún así, esa misma noche volví a sentir la presencia. Estaba en mi cuarto,
intentando dormir. De pronto, desperté de golpe porque sentí que alguien me jalaba los pies. Grité y encendí la luz. No había nadie, pero mis pies estaban descubiertos, como si alguien hubiera tirado de las cobijas. Respiraba agitado. Pasados unos minutos, apagué la luz de nuevo, con la esperanza de que todo fuera mi imaginación. Al día siguiente, volví a salir a la carretera para trabajar. Por la noche, al pasar por un tramo solitario, distinguí a una figura parada a la orilla. Tenía el brazo levantado, como si pidiera un aventón. Reduje la velocidad para ver de quién se trataba. Mi corazón empezó a latir con fuerza al reconocer el rostro con los moretones, el mismo que veía en mis pesadillas. Era el hombre que atropellé. Me quedé sin aliento. Apreté los ojos y aceleré para salir de ahí. Cuando volví a mirar por el retrovisor, no vi nada. Mi mente se hallaba en un estado de confusión total. Llegué a la siguiente parada con el corazón todavía agitado. Me bajé del camión para tomar aire. Empecé a preguntarme si realmente aquel vidente estaba diciendo la verdad. Me resistía a creer en fantasmas, pero las señales eran demasiadas. Mi mente buscaba razones para no enfrentarme a mi culpa. Pero cada noche, ese hombre aparecía en mis sueños y en mis visiones. No me dejaba en paz. Lo oía susurrar que necesitaba descansar, que no iba a marcharse hasta que yo pidiera disculpas. Seguí trabajando con miedo. Tenía que cuidarme de no perder la concentración en la ruta, pero cada kilómetro se volvía un tormento. El remordimiento y el terror se mezclaban. Sentía que, en cualquier momento, él iba a aparecer. La culpa se había convertido en mi sombra. La falta de sueño se hizo más dura. Llegó un momento en que no podía dormir más de 2 o 3 horas seguidas. Siempre despertaba con la sensación de que me vigilaban. Empecé a notar que mi salud se deterioraba. Tenía ojeras profundas y sentía un cansancio constante. Intenté calmarme con té y remedios para dormir, pero nada funcionaba. Cada vez que lograba cerrar los ojos, venía la pesadilla. En ella, aparecía el hombre junto a mi cama, mirándome con la expresión que jamás olvidaré. Cuando me despertaba, sentía que él todavía seguía ahí, de pie en un rincón. No hablaba, pero su presencia era contundente. Una madrugada, desperté gritando. Noté que algo tiraba de mi brazo. Salté de la cama y caí al piso. Encendí la luz y vi la habitación vacía. Me incorporé. Revisé cada rincón. Abrí la puerta de la casa, salí al pasillo, pero no había nadie. Aún así, sentía ese aire helado, la seguridad de que algo ocurrió. No podía ignorar por más tiempo lo que pasaba. Esto no era un simple peso en la conciencia, parecía un reclamo desde el otro lado. Cada vez que yo me negaba, la presencia se hacía más invasiva. En ese punto, me di cuenta de que no viviría tranquilo si seguía evitando el tema. Recordé las palabras del vidente. Él quiere que hables con su familia, que le pidas perdón a su madre. Empecé a sopesar la posibilidad de hacerlo. Me dominaba el miedo a enfrentar esas consecuencias. Temía que la madre del hombre me denunciara. Temía que mis conocidos se enteraran de lo que hice. Pero era preferible enfrentar la verdad que vivir con ese tormento. Incluso, llegué a pensar que merecía cualquier castigo. Así que, tras pensarlo varios días, me decidí. Busqué al vidente en la misma parada donde lo había visto. Me costó varios intentos, porque no parecía alguien con un puesto fijo. Pregunté a gente de la zona, describí su apariencia, y finalmente lo encontré sentado en el mismo lugar donde nos vimos la primera vez. Cuando me acerqué, el hombre me recibió como si me hubiera estado esperando. «Al fin aceptas la verdad», dijo sin siquiera saludar. Sentí un leve escalofrío, pero estaba decidido a escuchar lo que tenía que decir. Lo miré con seriedad y le pregunté qué debía hacer. Él me dijo que necesitábamos coordinar una reunión con el espíritu y luego con la madre del hombre atropellado. Confieso que me costó pronunciar esas palabras en voz alta, porque sentía que estaba entrando en un terreno extraño, casi irreal. Pero,
La culpa y las experiencias recientes habían roto mi desconfianza. Quería poner fin a ese martirio. Nos sentamos en una mesa apartada, y el vidente empezó a hablar en voz muy baja. Me contó que el espíritu del hombre estaba presente desde el primer momento en que huí. Según él, cuando alguien muere de forma violenta y queda un asunto pendiente, su alma no logra cruzar del todo al otro lado. En este caso, el difunto anhelaba justicia y un reconocimiento de mi parte. Además, deseaba que su familia supiera la verdad y recibiera una disculpa. El vidente me explicó que, con ese acto, el espíritu podría por fin encontrar la paz. Me pregunté cómo llegaríamos a su madre. Yo no sabía nada sobre quién era ese hombre, dónde vivía, ni cómo ubicar a su familia. El vidente me miró con calma y me dijo que él podría establecer un contacto directo con el espíritu y averiguar los datos de su familia. Confieso que sentí un escalofrío al imaginar una especie de sesión donde invocaría al muerto para preguntarle su nombre y dirección. Pero estaba dispuesto a intentarlo. El precio del silencio había sido demasiado. Esa noche, el vidente y yo nos reunimos en una pequeña casa que él usaba como lugar de trabajo. En el interior, tenía velas y objetos que supuestamente usaba para sus conexiones. Me pidió que me sentara frente a él y que cerrara los ojos. Me indicó que intentara relajar la respiración. Luego, comenzó a murmurar palabras que no entendí. Sentí un hormigueo en la piel. Imaginé que podía ser hechizo, pero algo profundo en mi interior percibió un ambiente distinto. El vidente dijo que el espíritu estaba ahí, que quería hablar conmigo. A pesar de que no oí ninguna voz, experimenté una sensación de presión en el pecho. Comencé a llorar sin saber por qué. El vidente me dijo que había recibido la información necesaria. Sabía el nombre del hombre que atropellé, su edad y dónde vivía su familia. Me mostró un papel con detalles concretos, un domicilio en un pueblo no muy lejos de la ciudad. Al leerlo, sentí un nudo en la garganta. El siguiente paso era presentarnos allá y hablar con la madre. Tenía pánico. El día pactado, nos dirigimos al pueblo el vidente, yo, y según él, el espíritu que también nos acompañaba. Fue un viaje silencioso. La carretera me producía recuerdos muy fuertes de la noche del accidente. Por momentos, sentía que el aire se me escapaba. El vidente me colocó una mano en el hombro y me dijo que respirara con calma. No sé si lo que sentía era un ataque de pánico o una reacción física a la presencia del espíritu. Tal vez ambas cosas. Cuando llegamos a la casa, la madre salió a la puerta. Era una mujer de edad madura, de rostro serio. El vidente se adelantó, la saludó y explicó que veníamos a hablar de su hijo. Ella nos miró con desconfianza. Sospechaba que éramos estafadores o algo parecido. Nos preguntó cómo obtuvimos su dirección. El vidente trató de explicarle que su hijo lo había contactado a través de sus visiones. La señora se mostró prevenida y molesta. Dijo que no creía en esas cosas y que por favor nos retiráramos. Antes de que cerrara la puerta, di un paso adelante y le confesé que yo había sido la persona que atropelló a su hijo, que lo dejé tirado en la carretera. Al escuchar eso, ella se quedó inmóvil. Vi un temblor en sus labios. Sus ojos se llenaron de rabia y dolor. Me preguntó por qué no me detuve, por qué no llamé a una ambulancia. Sentí que su voz me atravesaba el pecho. Le dije la verdad, que tuve miedo y me comporté como un cobarde. Le pedí perdón. Ella se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. No supe qué más decir. El vidente, en voz suave, le comentó que el hijo estaba presente. La señora no podía aceptar esa idea. Entonces, el vidente cerró los ojos y con un tono pausado, relató detalles de la infancia del difunto. Mencionó anécdotas que la madre reconoció de inmediato.
Habló de cómo su hijo, de niño, se lastimó la rodilla en la granja, de un perro que tuvieron, de la sopa que más le gustaba. La madre rompió en llanto. Dijo que solo ella y su hijo conocían esas cosas. Al ver que el vidente no podía haberlo inventado, empezó a creer. Yo me sentí como un intruso en el dolor de aquella mujer. Me arrodillé ante ella y volví a pedirle perdón. Le dije que aceptaba mi culpa y que estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. Ella me miró con el rostro lleno de lágrimas. Dijo que por mucho tiempo buscó al responsable, pero nunca lo encontró. Ahora, su hijo estaba pidiendo que lo perdonara para poder descansar. La madre, con la voz entrecortada, me dijo que perdonar no era sencillo, pero que ver a su hijo en paz era lo más importante. Lloró ante el recuerdo de su hijo, ante la herida que nunca cerró. También guardaba rencor por la forma en que todo sucedió. Pero, al escuchar lo que el espíritu transmitía a través del vidente, comprendió que su hijo no deseaba castigarme, sino ser liberado de ese vínculo que lo mantenía aferrado al mundo. Entonces, tomó mi mano y con evidente esfuerzo, pronunció las palabras de perdón. Sentí un alivio profundo, aunque también una gran tristeza por todo el daño que causé. El vidente me dijo que el espíritu afirmaba que me había escuchado asumir mi culpa. Era el momento de la despedida. Por unos instantes, percibí un cambio en el ambiente, como si un peso enorme se disipara. La madre abrazó una fotografía de su hijo que guardaba en una mesita. Dijo que esperaba que, a partir de ese momento, él descansara en paz. Salimos de aquella casa con un silencio respetuoso. El vidente me aseguró que, en adelante, ya no tendría que soportar apariciones y pesadillas constantes. Yo le di las gracias con el corazón en la mano. Le dije que estaba dispuesto a compensar de algún modo a esa familia, tal vez con un apoyo económico, o lo que él y la madre consideraran apropiado. El vidente respondió que eso ya correspondía a la señora y que mi intención era lo primero que importaba. Regresé a mi camión con un nudo en la garganta, pero con el peso de la culpa un poco más ligero. En los días posteriores, mis noches mejoraron. El hombre ya no me perseguía en sueños. No volví a sentir ese terror en la carretera. He querido compartir mi historia para que no se repita. Estoy consciente de que viviré siempre con la memoria de aquel hombre y de mi error. Aún así, espero que mi testimonio sirva de advertencia. No huyan cuando enfrenten un accidente. Sean responsables. Las culpas no se entierran, siguen ahí, esperando salir tarde o temprano. Si algo he aprendido es que al final, la verdad llega, sea por la vía que sea. Gracias, Jay, por aceptar mi historia y compartirla con tu comunidad. Soy camionero y llevo en mi conciencia el recuerdo de la noche en que atropellé a un hombre y huí. Hoy duermo mejor, pero no olvido lo que hice. A veces me pregunto cómo sería mi vida si hubiera actuado distinto. Solo sé que necesito contar esta historia. Tal vez sea mi forma de expiar lo ocurrido, de asumir que no hay forma de volver atrás y de afirmar que el verdadero horror no siempre son los espectros que se aparecen en la noche, sino las decisiones que tomamos cuando la oscuridad nos confunde.